Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe y estoy como todas las noches con David Rivera. Alexandra ha tenido un percance, se unirá a mitad de la transmisión probablemente, pero como todas las noches estamos acá para comentar las noticias más importantes del día y en un día que ha sido oscuro, raro, como gris. La noticia más importante la trae una entidad oscura, rara y gris, que es el Congreso, ¿no? Que acá el Pleno del Congreso acaba de aprobar la propuesta para una cuarta legislatura, ¿no? Y claro, es esta idea de que esa cuarta legislatura de repente no era necesaria, ¿no? ¿Para qué seguir jodiendo cuando estamos en un momento tan difícil para el país, ¿no? Y cuando después del el 6 de junio probablemente estemos en un momento incluso peor con cualquiera de las dos candidaturas. Pero, a ver, lo que había detrás de esto, en teoría, según se analiza el escenario político, era aprobar reformas constitucionales que te demandan una segunda legislatura para aprobarlas, y entre esas reformas constitucionales estaban la vacancia presidencial y, ¿qué más era, David? Bicameralidad y cuestión de confianza. Perdón, claro, la cuestión de confianza, la vacancia presidencial y la bicameralidad, ¿correcto? Así es. Así es. Entonces, Y la uno excusa ha ve, sido la necesidad de la segunda votación para que el UIF pueda acceder a el secreto bancario en casos sospechosos. claro, Esa es pero la excusa, es ¿no? lo que denunció Hino Costa, ¿no? Que dijo, bueno, para que la gente quiera aprobar esta cuarta legislatura han puesto esto como una segunda votación. La UIF lleva años esperando por esa votación y resulta que ahora están apuradísimos. Y no se la van a aprobar, ¿se la aprobarán? No sé, ¿ah? En No segunda sé. votación. Son capaces de no aprobar eso y aprobar todo el resto. Pero a ver, la pregunta de fondo es si es que conviene modificar procesos como la cuestión de confianza, ¿no? A estas alturas. Yo creo que entrevistamos a Bogotá el domingo pasado en Sudaca y a mí me decía una cosa que para mí me sonó bastante sensata pese a ser a Bogotá, que es en realidad lo que necesita el país es que vaquen al presidente que salga y que haya una convocatoria de elecciones lo más rápido posible. No sé cómo lo ves tú. Bueno, el problema es que si va a ganar el presidente, se queda el vicepresidente, ¿no? No es que nos vayamos así a librar tan fácilmente de cualquiera de los dos. Pero a mí me genera sospecha la oportunidad en que el Congreso está planteando esta legislatura para cambios constitucionales y tengo la impresión que van a ser en un sentido si gana un candidato y van a ser en otro sentido si gana otro candidato. Mm. Lo ideal hubiese sido que lo hagan antes, sin saber quién va a ganar, ¿no? Pero claro, están haciéndolo en el tiempo oportuno como para que pareciera luego, no, si esto lo probamos antes de la segunda vuelta, en realidad queríamos hacerlo de todas maneras. Claro. Pero está clarísimo que va a venir con contenido político y eso, solamente esa razón, el hecho de que pueda tener un sentido u otro, dependiendo de quién gane, ya habla de que no es una modificación para algo de largo plazo, sino para un tema de corto plazo. Y el espíritu de las constituciones no van en ese sentido, ¿no? Ahora, la pregunta, Ale se acaba de sumar a la transmisión. Hola. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? La pregunta también es, estamos hablando de la cuarta legislatura que han aprobado para... Sí, terrible. Sí estuve escuchando a David y coincido con él. Realmente es totalmente inaudito que se les ocurra hacer algo así en un momento tan complicado, además para el país. Y claro, uno piensa a quién recurrir y evidentemente pues lo primero que se le viene a la mente es el TC, pero inmediatamente nos damos cuenta que el TC no es necesariamente la mejor respuesta frente a este proceso que yo diría que es bastante deslegitimado, ¿no? No tiene sentido hacer una cuarta legislatura, como digo, en un momento como este y sobre todo para temas tan cruciales para el país que necesitan tener un nivel de análisis y debate muchísimo más reflexionado, ¿no? Sí, Sí, y la pregunta que yo iba a hacerles es, ¿a quién creen que... O sea, porque si es que esto lo van a decidir sabiendo al ganador, no creo que las bancadas que van por cuotas de poder personalísimas al Congreso, en un momento en que ya van a dejarlo y siendo que casi ningún congresista responde a intereses partidarios, no creo que las bancadas trancen para modificar estas figuras para que Keiko se quede si es que Keiko es la ganadora. Creo que más es una respuesta a qué va a pasar si es que Pedro Castillo es el ganador, pero no sé cómo lo ven ustedes, es lo que quería preguntarle.
No, yo, bueno, yo la verdad creo que sí va a depender de quién gane. Y creo que Keiko Fujimori, y es porque eso además el fujimorismo lo sabe hacer muy bien, va a aprovechar para prometer. La gente no quiere solamente poder político de tipo congresal, la gente quiere diferente tipo de poder político. Acuña puede, si ya se dio cuenta que no va a ser presidente, puede negociar un ministerio, puede negociar, no sé, plata, en fin. Hay muchas cosas que se ponen sobre la mesa. Los de Podemos Perú pueden negociar cosas vinculadas a las universidades. O sea, digamos, la cancha se abre mucho, ¿no? Y creo que el fujimorismo para eso es bien pragmático. Y lo que sí creo es que si lo hacen así, lo único que van a hacer es exacerbar mucho más el clima social que ya va a Sí, estar exacerbado Efectivamente, efectivamente. con cualquiera que gane. sí, Sería una torpeza política grande, pero es probable que lo hagan. una cochinada evidente, ¿no? O sea, si es que Sí, intercambia un ministerio con ACUY, el Ministerio de Educación con APP por votos, sería una cochinada pero horrible, ¿no? no, claro, claro. Todo va a entrar Sí, en juego, ¿no? sí, 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 sobre todo porque no sé si ustedes les han estado llegando, pero a mí ya me han estado llegando WhatsApps donde dicen no vamos a permitir que Pedro Castillo sea electo presidente. Entonces es un momentito, o sea, ¿cómo que no vamos a permitir? O sea, así es la democracia y nos guste o no, tenemos que aceptar lo que la mayoría ha decidido, ¿no? De acuerdo con que para la segunda vuelta ambos han entrado con una bajísima intención de voto, pero con una bajísima votación, mejor dicho, pero ya ahora las cosas cambian y el panorama se reconfigura y tenemos que aceptar el panorama nos guste o no. Así Hoy, es. hoy creo y veo más que nunca eso con lo que tú dices, Ale, respecto a no vamos a permitir que Castillo sea presidente. Veo detrás de ese discurso y además el discurso explícito en algunas personas de, en realidad esas personas, ¿no? Esas personas dicen, en realidad yo estaría dispuesto a aceptar un golpe de Estado con tal de que no gobierne Castillo, ¿no? Todavía Por supuesto. todavía siento que es gente, digamos, que es un porcentaje bastante minoritario de la gente, pero creo que esa es una situación que yo no he visto ni siquiera con Ollanta, o sea, y bueno, No. era bastante más joven, pero yo no recuerdo que al menos un porcentaje minoritario haya estado dispuesto a aceptar un gobierno de golpe que uno de los dos candidatos salga presidente. Alan García intentó hacerlo con Toledo, ¿no? No de golpe, pero sí intentó bajárselo y obligarlo a que renunciara. Esa fue su estrategia y no pudo, básicamente porque Toledo y su gabinete tuvieron el olfato político para abrir la cancha y crear esos mecanismos como el Acuerdo Nacional, ¿no? Pero no sé si no pudo, Este, yo creo que no quiso porque se dio cuenta que le iba a ganar la siguiente y que si él era obstruccionista como fue Keiko, iba a perder esos votos, aunque bueno, Keiko está en segunda vuelta, así que nada que decir. sí, puede ser, No, es que pero claro, justo el Acuerdo Nacional fue una plataforma interesante también para que los partidos políticos encuentren un espacio, ¿no? Sí, bueno, sí. sí, hubo diferentes voces que permitieron que eso no sucediera, pero respecto a lo que dices del golpe, yo creo que hay más gente pensándolo de lo que, es más gente la que lo piensa que la que lo dice. Los que lo están diciendo son los más, ¿cómo decirlo? Más perfil votante López Aliaga, pero yo comienzo a ver en mis chats algunos, algunas comportamientos autoritarios, curiosamente de gente que acusa el riesgo autoritario de Castillo. En Claro, realidad, es por la en democracia, realidad ¿no? Por la no les democracia Claro, agarrarse interesa claro, el claro, claro. autoritarismo, les interesa claro. el modelo económico y la democracia está supeditada al modelo económico. Eso es lo que les importa y ese fue el espíritu que mantuvo Fujimori 10 años, ¿no? ¿Mm? En los 90. Totalmente. Y creo que ese impulso sigue ahí latente en el Perú. Ahora, la pregunta que me hago es si es que no es este momento un momento el más cercano que hemos estado en los últimos 30, 40, 50 años, bueno, quizás en la época de Sendero y Alan García no, porque era una crisis general, ¿no? Pero siento que estamos en un momento realmente crítico donde sí podría, digamos, alguien decir, con un poco de apoyo popular puedo sostener un gobierno autoritario, sobre todo el apoyo popular que significaría, ¿no? Que sería el de las clases medias altas, las clases con cierto poder, los empresarios, etcétera. Eso hace que vea la cosa con preocupación. Pero bueno, sigo pensando que es una posibilidad minoritaria igual.
Sí, oye Pablo, un punto sobre eso que has dicho que es necesario. También están comenzando a crearse fake news, como Sí, por ejemplo lo del padrón electoral que la RENIEC habría Ah, sí. incorporado a los fallecidos para que estos votos aparezcan como votos falsos, ¿no? Creados. sí. Y felizmente ha salido la OMP rápidamente a decir que el padrón se cerró hace un año, que el padrón se cierra antes de conocer cuáles son las alternativas electorales y yo qué sé, pero a lo que voy es, hay gente que es capaz de crear noticias falsas con tal de buscar que suceda aquello que anhela. Y en este caso es poner en tela de juicio un posible resultado pegado para invalidarlo. Fue lo que hizo Keiko Fujimori, intentó hacer Keiko Fujimori en el 2016. Creo que ya les mencionó, creo que ayer, que eso no se viabilizó porque el que estaba al frente era PPK, que era alguien de derecha, pero tengo la impresión que si el que está al frente sale como Pedro Castillo, mucha gente se va a sacar la careta. Sí, Sí, sí. pero por el otro lado tampoco se quedan atrás, ¿no? También están diciendo de que más bien el poder está copado en el Jurado Nacional de Elecciones y en la OMPE por el fujimorismo, ¿no? Y que más bien es, así como la prensa, digamos, ha copado todos los mensajes en contra de Castillo, que en esas instancias también estaría copado, digamos, de intenciones fujimoristas, ¿no? O sea, es de los dos lados, en realidad. Sí, Claro, yo lo veo más del lado anti-Castillo, pero también lo he visto en el otro lado. sí. Ahora, y claro, la OMP no tiene la capacidad comunicativa como para repeler una fake news, que ya de por sí es muy difícil de repeler, ¿no? No, no Sí, quisiera ahí dejar, felizmente claro, están operando líderes de opinión como Rosa María, Juan Carlos, sí. Augusto Álvarez Rodríguez, ¿no? Que van a ser importantes además si es que realmente esto llega como a viabilizarse. O sea, serían bien torpes, la verdad, porque en realidad si quisieran buscar un escenario así, si ganase Castillo, digo, Castillo va a ser, yo creo que estamos claros que Castillo, más que un gobierno fuerte y comunista, va a ser un gobierno caótico y débil, frágil. Ujú. Este, ya el camino político incluso está servido luego para escenarios de ese tipo, ¿no? O sea, sería realmente una torpeza política desconocer el resultado, sobre todo considerando además, no sé si han visto el meeting de hoy día en Cusco Sí, justo quería pasar a hablar de de ello, ¿no? Castillo. Sí, Dale. sí, Sí. que mientras, o sea, a ver, tenemos dos imágenes hoy políticas, hoy, entre hoy y ayer, ¿no? Políticas de movilización, ¿no? Que son las marchas No a Keiko, que se han iniciado nosotros estamos grabando y ya han iniciado hace más o menos Una 40, hora, ¿no? 40 y pico minutos, sí, más o menos. Y las fotos de los mítines de Castillo en el sur, ¿no? Que bueno, se espera porque es el bastión y porque el fujimorismo no va a ganar en el sur, pero es, pues, es multitudinario, ¿no? Estamos en una pandemia, son mareas y además, claro, se ve a la gente, como está en un cerro, se ve a la gente pues hacia arriba, entonces parece realmente un coliseo que está enardecido, ¿no? Así ni siquiera se está moviendo, pero que está ganándole la presencia de calle, ¿no? No sé cómo lo ven. Sí, 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 además, sí. además creo que representan algo, a diferencia de la marcha que va a haber en Lima, que es explícitamente una marcha contra el fujimorismo. En el caso del sur del país, está claro que no es, va quedando claro que no es una respuesta al fujimorismo, sino que Claro. hay una convicción respecto a que Castillo es lo que ellos quieren. Entonces, cualquier intento de no reconocer un posible triunfo va a generar definitivamente tensión y conflictos desde el sur del país, ¿no? Si es que eso pasara. Sí, sí, yo he estado justo, he grabado la videocolumna para Sudaca hoy día, va a salir mañana, y les adelanto, que hablo justamente del antivoto, ¿no? Y en donde el antivoto veo que el de Keiko venía de bajada, el de Castillo iba de subida, y en la última encuesta esto se ha detenido y se ha emparejado. Entonces, esto termina beneficiando finalmente a Pedro Castillo, donde sigue unos puntos más abajo de Keiko Fujimori. Entonces, como dices, David, por un lado tenemos un antivoto muy fuerte hacia Keiko Fujimori y por otro lado una real convicción identitaria y de conexión de las demandas y necesidades ciudadanas que existen en el sur del país y a lo largo del Perú, en realidad, en los niveles más golpeados por la pandemia, que han encontrado pues un candidato que ellos sienten los que están siendo escuchados, ¿no? O que los representa en todo caso, ¿no? Entonces es el anti de Keiko más la representación identitaria y de las demandas de la gente, ¿no? Entonces Sí. esa combinación
no es buena para Keiko, por lo que creo que voy a perder mi chifa el domingo. Pero Yo sí, creo que no está sí, dicho todavía sí, nada, no está Ale, dicho todavía nada, pero pero sí tienes razón. todavía nada. Pero sí tienes Sí, razón. Y como decía David también, el sur, si es que ocurre algo que implique no respetar la democracia, el sur va a ser el que va a dar la batalla en las calles probablemente contra esa ocurrencia que podría ocurrir, ¿no? Que, digamos, seguimos pensando que es una posibilidad minoritaria, pero igual, si es que ocurriera, el sur va a ser el que se va a levantar. Creo que ahí va a estar fuerte, ¿no? Organizaciones sindicales hay, gremios también, podría estar bien complicado. Bueno, ¿ya ustedes se reafirman en sus apuestas o si es que pudieran las cambiarían? No pueden, ¿no? Pero si pudieran las cambiarían. No, si yo ahorita en verdad no creo que el escenario está bien parejo, porque la encuesta del IEP también es interesante por otras variables, ¿no? Justo estaba preparando yo el video para pasado mañana, por lo que entiendo, y no sé si han visto este cuadro de la orientación ideológica, que es súper interesante porque Sí, normalmente es un sí, tercio, pero la cantidad de gente que ha pasado a autopercibirse denominado. como de derecha en tan poco tiempo es impresionante y solo puede ser explicable por la campaña contra el comunismo, eso es contra lo que representa polarización Castilla pura, y ¿no? Venezuela, polarización pura. Y ese tercio que queda de izquierda debe estar además tan concentrado, por ejemplo, en el sur y en los mítines que estamos viendo de Pedro Castillo, que claro, que el que gane va a recibir un país polarizado, ¿no? Sí, no, el que gane va a Sí. recibir un país polarizado, quebrado y con muchísimas muertes. Ahora, no Sí. quería dejar de terminar este podcast dándole un espacito a la discusión sobre el canon que tuvimos la vez pasada, porque ha tenido bastante repercusión. Un montón de gente ha comentado, el mismo Hugo, ¿no? Ha tenido más éxito, por supuesto, la posición de David, que también aún secundada por Alexandra. Pero creo que es un tema importante a discutir, ¿no? Porque es una política pública concreta. Creo no haber visto políticas públicas concretas en toda la campaña que se puedan discutir. O sea, desde Forsyth proponiendo jueces como en Estados Unidos, ¿no? Y la imprescriptibilidad de delitos que ya son imprescriptibles en casi su enorme mayoría. Creo que es una política pública que sí vale la pena darle ese cariz, ¿no? Sí, Sí, yo solo... Dale, Ale. o sea, desde el enfoque de política social, estaría clasificado como una medida demagógica y asistencialista, ¿no? Si tienes los recursos y quieres cerrar una brecha, eh, puedes hacerlo diferente, ¿no? O sea, acá hay que preguntarse, en la política pública siempre hay que preguntarse, ¿cuál es el objetivo de la política pública? ¿Qué quiero lograr yo con esto? ¿No? Entonces, la respuesta que entiendo va con esta idea de los bonos y el canon es cerrar las brechas de desigualdad en estos territorios, en las zonas de influencia de las mineras, ¿no? Entonces, para eso tú, ok, entregas dinero, ¿de acuerdo? Pero lo que mejor funciona y lo que la evidencia dice es que entregas este dinero a cambio de algo adicional, a cambio de que ese dinero se convierta en capacidades para la gente. Porque tú no quieres entregar solo dinero. El problema no es solo la falta de dinero, sino la falta de oportunidades que tienen las personas porque están en un entorno de exclusión social. Entonces, hay cosas que el dinero no puede comprar, todo lo demás está el Mastercard el bono del canon, ¿no? Ahí yo te retrucaría, Ale, que quizás no solo el objetivo es generar desarrollo, también, pero no solo el objetivo es generar desarrollo en la zona de influencia de la mina, sino también que la mina tenga legitimidad en la gente que vive en su zona de influencia. Creo que la única forma de conseguir esa Claro, es legitimidad verdad. es dando ese dinero. Y vuelvo a recalcar que yo no creo que sea la solución perfecta, pero creo que lo perfecto en este caso es enemigo de lo bueno, ¿no? Lo perfecto sería que el Estado pueda utilizar ese canon de forma eficiente y desarrollar servicios y llegar y tal, pero no ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente mejor? Ese era el argumento. Sí. Claro, Yo, dale, David, dale. dale, Ale. No, tú dale. Dale y de ahí entro yo. O sea, lo que pasa es que, ¿qué hago? Yo sí tengo un montón de plata, pero no tengo acceso a servicios públicos de calidad, ¿no? A educación de calidad, a salud de calidad. Las O casas privados también. probablemente, o privadas, ¿no? Entonces las casas rápidamente van a cambiar seguramente, van a tener las losetas de mármol, van a construir un piscinón seguramente en las casas, pero el niño no va a tener o no va a crecer con una educación adecuada. Entonces cuando termine el colegio, probablemente tenga la plata para entrar a una universidad en donde no va a rendir, en donde no ha tenido capacidades realmente para ser aprovechadas, en donde
seguir siendo excluido por el lugar de origen. Entonces, hay toda una cosa ahí alrededor de cómo entendemos la lógica de los factores excluyentes, ¿no? De exclusión social. Entonces, eso es lo que tú tienes que cerrar, no solamente el ingreso, ¿no? Sí, en línea con eso, es como una réplica, ese ejemplo que has puesto Ale, es bueno porque es como una réplica de lo que pasó justamente cuando los gobiernos regionales y locales tuvieron el dinero, que no pasó nada. Mejor dicho, en algunos lugares sí, Claro. pero finalmente no se han cerrado las brechas. Eso mismo va a pasar en el entorno familiar. Un amigo que se llama Aldo Facho, que es urbanista, que para entre Lima Se y llama Aldo Argentina. Facho. Sí, Dede. Él siempre dice Dede Sí, porque en realidad, o sea, es un tipazo, Aldo. sí, es lo más. Gran profesional, ¿no? O sea, él, Y por no es ejemplo, facho, y no es facho. cero facho, súper democrático y es un gran urbanista. En fin, me decía que como él vive entre Lima entre Perú y Argentina, porque no para en Lima solamente, que en Argentina te demuestra que una vez que tú haces ese tipo de beneficios, levantarlos es imposible y que se convierten en un costo para el gasto público permanente. Por eso es que me sorprende que la derecha apoye tanto esta medida cuando siempre les preocupa tanto el déficit y el gasto. Y lo otro que puso, porque Uñopo tuvo como dos comentarios, y el segundo fue como que hay ahí implícito una renuncia a las funciones básicas del Estado, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, hay gente que dice si Carranza atracaría eso. Yo creo que Carranza sí atracaría esto, porque Carranza es de los que creen que es el neoliberalismo en su máxima expresión, ¿no? Que el mercado, la demanda y la oferta lo crean todo. Por más que el Perú ha demostrado que no es así y que eso no funciona, terminaría pasando lo que ha dicho Ale, ¿no? Porque no hay servicios ni públicos ni privados en los cuales gastar, digamos, ese dinero eficientemente, por ponerlo en términos sociales. Entonces sería como un dinero gastado en cosas que no van a transformar los problemas de fondo. Y otra cosa que estoy acordándome ahora, que ayer Lucho Carranza ha dicho algo importante que no hemos comentado. ¿Se acuerdan del bono oxígeno de 10.000 soles, no es Sí, que cierto? son créditos, claro, que en realidad son Ahora han créditos. dicho que son créditos, Pero ¿no? ahí hay Ya, cochinada, pues porque ¿quién va a dar los créditos? claro, ya nos han metido un florazo, ¿no? Pero yendo al tema de la conflictividad social, si es que eso termina pasando con todas las promesas de Keiko, también ella está haciendo todo para ganar, pero si sus promesas terminan siendo filtradas por la tecnocracia y no se cumplen, la avalancha se va a venir rapidísimo. Ella está siguiendo el consejo que le dimos en este podcast, que le di yo al menos recuerdo, de que tiene que prometer nomás, lo que sea, Claro, que es lo más pragmático. Pero muy Entonces, peligroso, efectivamente, sí, ¿no? La expectativa, bueno, efectivamente. en ambos casos, ¿ah? En ambos casos la expectativa está bien alta, ¿ah? Mm. En el caso de sí, sí, Castillo sí, es es aún verdad. más alta, porque Castillo, el problema con Castillo es que puede ser un gobierno económicamente destructivo, puede hacerlo, no necesariamente lo va a hacer, pero puede hacerlo cuando tiene un montón de gente que precisamente quiere un cambio radical para estar económicamente mejor. Entonces, eso es un fósforo, ¿no? Casi como un fósforo con querosene. Sí, 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 es verdad que esa presión social va a existir sobre los dos, que, y que la convulsión se va a dar por diferentes motivos. En el caso de Castillo se va a dar lo más probable por incapacidad, ¿no? Sí, Si es que digamos, si sigue con la lógica que ha seguido durante la campaña. Claro, Porque sí. gobernar es mucho más difícil que estar en una campaña. Si no puedes gestionar una campaña, en verdad es bien difícil que puedas gestionar un gobierno. oye, un comentario último sobre el tema del canon. Yo en eso soy bien, en eso específico soy bien de derecha, ¿ya? Porque ¿qué te propone la derecha en general, como ideología, como discurso, mejor dicho, general? Es, ok, conmigo no vas a estar muy bien, no vamos a estar todos con servicios públicos excelentes y tal, pero vamos a estar mejor que con el gobierno de Alan, de Velasco y de Belaunde cuando había que hacer cola para comprar pan, ¿no? La derecha siempre te propone bueno, es mejor estar un poquito mejor que estar realmente bien, porque ahora lo que ocurre es peor que lo que yo te estoy proponiendo, ¿no? En este caso el canon, yo lo veo así, ¿no? Es, ok, no ocurre nada con el canon, o sea, no sé, casi no le sirve a la gente, ok, lo otro tampoco implica que se desarrollen servicios, pero por lo menos el dinero va a llegar a ellos y va a haber aceptación del proyecto minero, ¿no? Pero bueno, No, además va a generar desigualdades, porque en un lado vas a tener un ingreso de 60.000 soles, en otro de 50.000 soles, pero en otros de apenas 1.200, 900 soles. Entonces, esas comunidades van a decir, oye, ¿y a mí por qué no me dan los 60.000 que le dan a la otra comunidad? ¿No? Que son a la, comunidades vecinas, ojo, ¿ah?
La verdad que es que Vamos. la visión de derecha no le interesan las desigualdades. Ese es el punto de fondo. No, pero es que el problema es que ahí vas a generar un conflicto alucinante entre territorios, con Ah, la bueno, mina. sí, es correcto, totalmente. O sea, creo que lo que tú estás diciendo, Ale, es anticipando, o sea, tú lo que estás diciendo es, estás haciendo es anticipar los huecos a los que caemos cuando tenemos políticas públicas constantemente, ¿no? Creo que ese sería uno, sin duda. Sí, Sí, pues. de acuerdo. Nada, terminamos ahí porque nos hemos volado el tiempo y voy a animar a todos a dejarnos sus comentarios sobre todo sobre este tema que en verdad me ha gustado y me ha alegrado que haya generado debate porque como les dije es una política pública finalmente, o una política pública en el grado asistencialista y demagógico que se quiera, ¿no? Pero por lo menos estamos hablando de algo concreto, de algo aterrizado, de algo que, que vale la pena Que vale la pena hablar. discutir. Así Sí, es, así es. Nos vemos mañana, ya estamos cada vez más cerca y nada, sí, acuérdense de compartirnos, seguirnos y nos encuentran en sudaca.pe. Chau, chau. Nos hasta vemos. mañana. Chau, Chao, chau. chao.